Bienvenidos a la tesis del hombre gris. No te perturbes por lo que no depende de vos. Epicteto. Hay momentos en los que la mente humana parece un cuarto lleno de ecos. Ecos que no eligió, que no pidió, que no creó conscientemente. Ecos que vienen de voces antiguas. Las doctrinas repetidas en la infancia, los miedos heredados, los mandatos que nunca se cuestionaron, las culpas que se incrustaron sin permiso. El hombre gris observaba ese ruido desde siempre, no como alguien que lo entiende, sino como alguien que lo sufre sin saber por qué. Veía cómo la gente caminaba por la vida creyendo que piensa, cuando en realidad recuerda. Y que lo que llaman razonar, muchas veces es solo masticar una y otra vez el mismo pasado. Los pensamientos no aparecían como ideas nuevas, sino como interrupciones, como pequeñas tormentas que irrumpían sin avisar, recordándole cosas que él creía superadas, culpas que no había elegido, dudas que venían disfrazadas de lógica pero nacían del miedo. Esas tormentas mentales no eran casuales, eran producto de una mente saturada, acostumbrada a sintonizar siempre la misma frecuencia. Una frecuencia donde el pasado no se recuerda, se reproduce. El hombre gris notaba ese detalle inquietante. Cuanto más llena estaba la mente, más ajena se volvía la vida. No había espacio para sentir, porque todo era interpretar. No había espacio para escuchar, porque todo era reaccionar. No había lugar para lo nuevo, porque lo viejo ocupaba todo. En esa saturación, cualquier silencio parecía peligroso. La gente le teme al silencio no porque esté vacío, sino porque en él se escucha todo lo que venía escondido. El hombre gris veía que el mundo vivía así, sin silencio, sin pausa, sin vacío interior, como si detenerse significara caerse. Pero lo que se cae cuando uno se detiene, no es la persona, es la mentira que la mente sostiene. Y así comenzó a surgir una sospecha, que tal vez el pensamiento automático no sea pensamiento, sino ruido heredado. Ruido que se infiltra, que ocupa, que exige atención, hasta que la persona confunde ese ruido con su propia voz. Y entonces, algo empezó a inquietarlo. No por miedo, sino por claridad. Si existe una frecuencia que repite el pasado, podría existir otra donde el pasado no tenga acceso. Así comenzó la búsqueda, no hacia afuera, no hacia lo espiritual de moda, no hacia teorías ajenas, sino hacia algo mucho más simple y mucho más difícil. La posibilidad de escuchar la mente sin ruido. El hombre gris comenzó a notar un patrón que se repetía demasiado seguido como para ignorarlo. Los pensamientos que más lastiman no nacen en el presente, sino en una zona oculta de la mente que se repite como un disco rayado. Esa zona era como una emisora vieja, una frecuencia antigua a la que la conciencia se conecta sin darse cuenta. Un dial fijo, inmóvil, oxidado por años de no ser cuestionado. Cuando esa frecuencia tomaba el control, todo se volvía predecible. La culpa regresaba disfrazada de análisis, la duda volvía como si fuera sensatez, los recuerdos se mezclaban con fantasías, y el miedo encontraba la forma perfecta de justificarse. Esa frecuencia era insistente, tenía la habilidad de aparecer incluso cuando el cuerpo estaba en calma. Era como una radio mal sintonizada que siempre está prendida, aunque uno crea que está en silencio. El hombre gris la observó durante años. Se dio cuenta de que en esa frecuencia no había pensamiento real, solo repetición. Ahí vivían los mandatos de la infancia, las voces de los padres, los modelos que nunca se adaptaron a su alma, las doctrinas aprendidas sin permiso, las humillaciones, los temores antiguos, las interpretaciones del niño que fue, las heridas que creía cerradas pero que seguían sangrando detrás de cada pensamiento automático. También estaban ahí las creencias sociales que nadie elige pero todos repiten. La necesidad de tener razón, la idea de que amar es poseer, la obsesión por no fallar, la costumbre de encajar para no ser señalado, la ilusión de que el mundo externo define lo interno. Todo eso emitido desde la misma antena emocional, desde la misma frecuencia que lleva años dominando al ser humano, la misma que transforma cualquier interrupción mental en una amenaza que hay que resolver. Era la frecuencia del pasado, donde el tiempo no avanza, donde las emociones se reciclan, donde los pensamientos no se renuevan, donde la identidad se confunde con la historia personal. El hombre gris entendió algo inquietante. La mayoría de las personas no piensa, solo recuerda. Y lo más peligroso no es recordar, sino creer que esos recuerdos son la realidad actual. La frecuencia vieja funcionaba como un gran archivo emocional, pero un archivo corrupto, uno donde cada sonido se mezclaba con dolor, cada idea nacía contaminada,
Cada reacción tenía raíces en algo que ya no existe. Esa frecuencia era tan poderosa, que incluso podía enfermar el cuerpo, porque no solo repite ideas, repite tensiones, repite miedos, repite interpretaciones, repite la química del sufrimiento. Y lo más sorprendente, las personas creen que esa frecuencia es su forma de ser, cuando no es más que una sintonía incorrecta. El hombre gris vio eso con claridad. Hasta que uno no reconoce que está atrapado en una frecuencia ajena, no puede escuchar la propia voz. Pero si existe un dial, entonces también existe la posibilidad de moverlo. Y si existe la posibilidad de moverlo, debe existir otra frecuencia donde el silencio no asuste, sino que revele. El hombre gris comenzó a acercarse a esa idea, como quien se acerca a un fuego nuevo, con cautela, con respeto, y con esa intuición antigua que aparece cuando algo verdadero está por abrirse. El hombre gris descubrió que el ruido no se rompe con fuerza, sino con pausa. Y que la mente no se aclara cuando se la presiona, sino cuando se la deja de perseguir. Así fue como empezó a nacer algo distinto en él, casi imperceptible, como un cambio de clima que nadie ve venir pero que transforma el aire. De repente, mientras el mundo seguía girando con su ritmo desgastado, él comenzó a reconocer un gesto extraño dentro suyo. La capacidad de no engancharse, de ver un pensamiento aparecer y no perseguirlo, de sentir una culpa y no obedecerla, de notar un miedo y no rendirse. Esa distancia mínima, ese espacio entre el pensamiento y la reacción. Fue el primer movimiento del dial. El silencio que siguió no fue una ausencia, sino una revelación. No era un silencio muerto, sino un silencio vivo, lleno de una presencia que nunca había tenido lugar. Cuando ese silencio se estableció, la mente dejó de llegar con la urgencia de siempre. Los pensamientos perdieron autoridad, como si hubieran perdido la llave para entrar sin permiso. Y ahí ocurrió algo que pocos seres humanos experimentan con claridad: la aparición de la segunda frecuencia. Una frecuencia limpia, sin voces heredadas, sin mandatos repetidos, sin recuerdos maquillados de lógica. Una frecuencia donde el pasado no puede entrar, porque no tiene la vibración necesaria para hacerlo. Era como si la antena interna se hubiera movido apenas unos milímetros, pero esos milímetros eran una frontera absoluta. De un lado, el ruido, del otro, la verdad. En esa nueva frecuencia, la mente dejaba de hablarle del ayer y empezaba a mostrarle lo que es hoy. Ya no aparecían pensamientos que acusaban, sino pensamientos que describían. Ya no surgían imágenes de lo que pudo haber sido, sino comprensión de lo que es. Ya no había sentencia, solo observación. El hombre gris notó una diferencia radical. En esa frecuencia, la voz que hablaba era otra, más suave, más clara, más antigua que él mismo. Una voz que no juzgaba, no exigía, no discutía, solo decía lo necesario, como si hubiera esperado toda la vida ese silencio para poder hacerse escuchar. El cuerpo también lo supo, porque cuando la mente cambia de frecuencia, el cuerpo lo acompaña sin pedir permiso. La respiración se vuelve lenta, el pecho se afloja, la tensión baja, los dolores se desarman, las enfermedades pierden combustible. El hombre gris entendió que esa frecuencia no estaba fuera, ni en teorías, ni en maestros, ni en técnicas prestadas. Esa frecuencia aparecía cuando él dejaba de llenarse, cuando aceptaba que no necesitaba controlar nada, cuando soltaba la obligación de resolver todo, cuando abandonaba la lucha interna que había librado desde niño contra sus propios pensamientos. Ese silencio tenía algo sagrado, pero no en el sentido religioso. Sagrado porque era verdadero, sagrado porque era propio, sagrado porque no estaba contaminado. Era la voz original, la que estuvo siempre, la que nunca tuvo espacio, la que no se escucha cuando la mente habla demasiado, pero que se vuelve imposible de ignorar. Cuando la persona cambia de frecuencia, el hombre gris ya no buscaba respuestas afuera, ni teorías, ni explicaciones, ni salvaciones. Había encontrado algo más simple y más poderoso. Un lugar dentro suyo donde el mundo no llega, donde la mente no miente, donde la historia no pesa, donde la conciencia respira. Y ese lugar tenía un nombre simple: silencio. Reflexión final. El silencio no es ausencia de sonido. Es la ausencia de interferencia. El hombre gris lo entendió cuando la mente dejó de traerle restos de un pasado que ya no existe. Cuando por fin pudo escuchar sin que nada se interpusiera entre lo que es y la voz que siempre estuvo esperando detrás del ruido. Descubrió algo incómodo al principio, que la mayoría de las personas no teme a la oscuridad, ni a la soledad, ni siquiera a la verdad. Teme al silencio, porque en el silencio se cae todo lo que no es cierto.
Se caen las excusas, las máscaras, las historias que nos contamos para no admitir lo que duele. Se cae el personaje que sostenemos para encajar. Se cae el miedo que creíamos invencible y aparece uno más profundo. El de mirarnos sin intermediarios. Pero el silencio también tiene otra cara, una que solo se revela cuando el ruido deja de tener poder. La claridad. En la frecuencia del silencio hay una comprensión que no necesita palabras. Una certeza sin razonamiento, sin análisis, sin debate. Una verdad que no se puede escribir en un libro, ni enseñar en una charla, porque solo puede llegar cuando el dial interno deja de repetir lo viejo. El hombre gris comprendió que el pensamiento no es un enemigo, solo es un instrumento mal usado. Que sufrimos no por lo que pensamos, sino por la frecuencia desde donde pensamos. Porque en la frecuencia antigua todo duele, lo que falta, lo que pasó, lo que no se dijo, lo que no se hizo. Pero en la frecuencia del silencio, nada persigue, nada exige, nada acusa. Las cosas simplemente son, y ahí aparece algo que casi nadie llega a experimentar. La posibilidad real de elegir cómo vivir. No elegir lo externo, ni las circunstancias, ni lo que hace el otro, sino elegir. ¿Desde qué lugar interno se vive todo eso? Ese es el punto que cambia la vida entera. Porque cuando un ser humano descubre que puede mover el dial, ya no vuelve al ruido del pasado de la misma manera. Puede visitarlo, pero no queda atrapado. Puede escucharlo, pero no le cree. Puede recordarlo, pero ya no lo habita. El silencio le mostró al hombre gris que la mente no es una prisión, es una emisora. Y que sintonizarla correctamente es el acto más profundo de libertad que existe. Por eso, al cerrar esta reflexión, queda una comprensión simple, casi obvia, pero que el mundo olvidó hace mucho. Para escuchar la verdad interior, no hace falta buscar, ni viajar, ni aprender técnicas, ni repetir frases. Solo hace falta algo que casi nadie practica: apagar el ruido, porque cuando el ruido se calla, la conciencia habla. Y lo que dice no viene de la memoria, sino de la vida. Gracias por llegar hasta acá. En un mundo que vive acelerado, distraído y lleno de ruido, detenerse unos minutos para escuchar algo que apunta hacia adentro no es poca cosa. Y si estás escuchando este capítulo ahora, en este momento de tu vida, tal vez sea porque también estás empezando a mover tu propio dial. La tesis del hombre gris nunca buscó convencer a nadie, ni dar respuestas absolutas, ni vestirse de verdad. Solo intenta poner en palabras lo que demasiadas personas sienten pero no saben cómo expresar. Por eso, gracias por acompañar este camino. Gracias por permitir que este relato te encuentre, por escucharlo sin apuro, por darle un espacio en medio de tu día. Y si algo de lo que escuchaste resonó en tu interior, aunque sea un detalle, un silencio, una imagen o una frase, entonces este capítulo ya cumplió su función. Recordá que la vida no se transforma de un día para otro. El cambio empieza en esos momentos chiquitos donde uno se anima a quedarse en silencio, a observarse sin excusas, a mover apenas 1 milímetro el dial interno. Gracias por estar, por escuchar, por sentir, y por permitir que esta tesis exista en vos también. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta entonces, cuid tu silencio, porque ahí es donde empieza todo.